Ustedes escuchan Huacavilca 830M, la Che Grande, la información y todas sus plataformas tecnológicas acá en el Ecuador para el resto del mundo. Tenemos ya en nuestro micrófono al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del país. Le agradecemos por estar con nosotros y la consulta, ¿no? Para mí hay dos temas importantísimos para Jorge Escobar. Hay otros más, pero quiero abordar el primero. El primero, si bien es cierto, el Ecuador también tiene una industria, pero no una industria como debería ser, o como quisiéramos, o como que aspiramos, ¿no? Pero más la industria nuestra está dirigida a los alimentos, a los textiles, un poco a la metalmecánica. Usted lo sabe, doctor Zambrano. Pero el gobierno de los Estados Unidos, con la presencia del cuarto en jerarquía, como es el jefe del Departamento de Estado, el señor Anthony Blinken, llegó y nos dijo a través de los medios de comunicación que ese país va a destinar fondos para el Ecuador, especialmente para obras de infraestructura. Mi pregunta a usted, ¿cuáles serían esas obras? Porque entendemos que las obras de infraestructuras son represas de agua, son puentes, son carreteras, son muchas cosas. Usted, doctor Zambrano, bienvenido. Muchísimas gracias, economista chica, licenciado Escobar, un gusto saludarlos, un muy buen día para todos. Mire, yo creo que es importantísimo rescatar esa visita del secretario de Estado Anthony Blinken la semana anterior al Ecuador, porque lo que representa esa visita es que los lazos entre Estados Unidos y Ecuador se están estrechando y sobre todo se están materializando en acciones. Yo quiero rescatar tres acciones fundamentales que hay en esta relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. En primer lugar, el acercamiento en materia comercial, que es la parte que nos compete a nosotros como sector productivo. Creo que es fundamental ese acuerdo que va avanzando con pasos firmes, con pasos sostenidos, y esperamos que se lo logre concretar en los próximos meses. En segundo lugar, el apoyo en temas de seguridad. Y temas de seguridad tan graves como el narcotráfico, que es un flagelo y un mal internacional, un delito internacional que tiene que ser combatido desde varias aristas, el tráfico de personas, que también es un tema muy grave, un hecho muy grave, y el contrabando o comercio ilícito, que también fue abordado por el secretario Blinken en la oportunidad que yo tuve de escucharle en un evento. Y el tercer aspecto que es importantísimo también es este que usted acaba de mencionar, la cooperación internacional que hay entre los dos países para, por ejemplo, el desarrollo de obras de infraestructura. Y usted preguntaba y consultaba, bueno, ¿qué tipo de obras de infraestructura? Es fundamental que el Ecuador siga consolidando, por ejemplo, su sistema de carreteras, las obras de infraestructura en los gobiernos autónomos descentralizados, de alcantarillado, de tendido eléctrico, de agua potable, y otros aspectos más. Es fundamental esta ayuda de Estados Unidos porque aproximadamente hay más de 70,000 millones de dólares que va a ejecutar esa cooperación el gobierno del presidente Biden en los siguientes 4 años. Por lo tanto, Ecuador debe hacer los trámites, los mecanismos, utilizar los mecanismos adecuados para poder ser beneficiario de estos préstamos, en muchos casos que no son reembolsables, y eso sería lo importante, y en otros casos ya aplicando, digamos, a créditos internacionales. Sin Doctor, duda, esa relación bilateral hay que mejorarla, mantenerla y consolidarla. doctor Zambrano, ¿significaría en el evento que esto se dé o que sea una realidad, doctor Zambrano, se reactivaría automáticamente el empleo? Pues, ¿qué le parece? Entonces ya
realmente, pues ahora sí podríamos pensar que el Producto Interno Bruto ya no va a crecer en 2,5 o 3%, ojalá más del 5%, doctor Zambrano. Sin duda, porque las obras de infraestructura lo que demandan son a la construcción, ¿no es cierto? Al sector de la construcción demandaría una actividad muy importante y el sector de la construcción involucra a más de 25 sectores de la producción. Por ejemplo, hierro, cemento, madera, textiles, todo el tema de transporte, de logística, ¿no es cierto? Aluminio, perfiles, todo el tema de vidrio, entre otras cosas, herramientas, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de sectores que se verían beneficiados y también lo importante de la construcción, del sector de la construcción, es que genera bastante empleo, demanda mucha mano de obra y sin duda esto podría transformar a la economía del país. El Ecuador necesita ingresos importantes producto de inversiones y uno de los aspectos fundamentales que nosotros queremos resaltar del gobierno es que está abriendo esa oportunidad, por ejemplo, en el sector petrolero, por ejemplo, en el sector minero, para que puedan haber inversiones y de esa manera se reactive la economía. Ecuador tiene dos graves retos que enfrentar. El primero es el empleo. Tenemos que generar trabajo para los ecuatorianos. Y el segundo, no menos importante, tenemos que garantizar la seguridad. Pero está atado lo uno con lo otro, porque mientras más alto es el desempleo, más inseguridad tendremos. Por lo tanto, mientras más empleo, más producción generemos, tendremos menos inseguridad. 7 de la mañana, 17 minutos, conversando aquí con el doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. A ver, hablemos un poquito de este proyecto de reformas a la ley de régimen tributario y su código, que hasta el momento el Ejecutivo sigue afinando el lápiz. ¿Cuál ha sido el aporte, cuál ha sido la presencia de su gremio a fin de, yo diría, no solamente reclamar, no creo en eso, yo diría qué ideas ha aportado ante esa reforma que es importantísima porque es una herramienta, como usted sabe, de la política fiscal en cualquier economía y con mayor razón para el Ecuador que no tiene política económica porque no tiene política monetaria. Usted, doctor. Muchísimas gracias. Mire, el problema principal del Ecuador lo hemos señalado en varias ocasiones y usted, economista, lo conoce muy bien. El problema principal es el déficit fiscal, ¿no es cierto? Ecuador arrastra en los últimos años un promedio de déficit fiscal de más de 5.000 millones de dólares. ¿Y qué es el déficit fiscal? Palabra que le escuchamos con bastante regularidad. Es gastar más allá de lo presupuestado. El Estado ecuatoriano tiene un presupuesto anual y resulta que al final del año ejecuta mucho más allá, se excede, gasta más de lo que recibe. Solamente para dar algunas cifras que son importantes. En el año 2019 el déficit fiscal fue de 5.425 millones de dólares. En el año 2020, el año de la pandemia, 7.482 millones de dólares. Entonces, estas cifras son astronómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que equilibrar sus cuentas públicas. Si para equilibrar sus cuentas públicas requiere acudir a organismos multilaterales de crédito que nos facilitan préstamos a menores tasas de interés y a mayores plazos, es importante. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el costo, el precio del dinero, ¿cuál es? La tasa de interés. Si es que la tasa de interés es más baja, entonces vamos a tener mayor facilidad para poder operar. En el caso del Ecuador, en el caso de los estados, vamos a tener mayor facilidad para financiar justamente esta deuda que año a año va incrementándose. Entonces, dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay algunos temas que nos solicitan de ajuste en la economía nacional. Pero lo que yo siempre he mencionado, con Fondo Monetario Internacional o sin Fondo Monetario Internacional, hay que hacer algunos ajustes en la economía nacional. Por ejemplo,
la focalización de subsidios o la eliminación de la generalización de los subsidios. Eso hay que eliminar. Lo que hay que hacer es focalizar y lo que hay que hacer es fijar los precios de los combustibles que también demandan una gran cantidad de dinero. En ese sentido, entonces, y con este contexto, se prepara una reforma tributaria en la cual se nos va a incrementar los impuestos a algunos ecuatorianos. ¿A quiénes? A aquellas personas que ganamos más de $2,000 o a aquellas personas que tienen patrimonios de lo que se anunció en la primera reforma de $500,000, pero nosotros hemos solicitado que se hagan algunos ajustes para que ese impuesto al patrimonio parta a raíz de una base que sea más alta, no 500,000, sino $1,000,000. Hemos mantenido reuniones nosotros con los equipos económicos, con los equipos de la Presidencia de la República, para ver la manera en la cual esa reforma tributaria no afecte a la gran cantidad de ecuatorianos y, por el contrario, lo que se haga es establecer quiénes deberían pagar impuestos de acuerdo a sus ingresos mayores o a su mayor patrimonio. Obviamente no nos gusta, a ninguna persona nos gusta que nos incrementen los impuestos. Desde el punto de vista técnico, usted también lo conoce, economista chica, no se deberían incrementar impuestos en momentos en los cuales la economía es recesiva, pero hay que hacer estos ajustes por un bien mayor. ¿Y ese bien mayor cuál es? El equilibrio de las finanzas públicas, y todos sabemos que la economía es la columna vertebral en el desarrollo de un Estado, en el desarrollo de una organización, de una empresa, y obviamente el país necesita enderezar esa columna vertebral que es de economía. Correcto, 7:22 minutos, 7:22 minutos en Ecuador continental. Y la última pregunta de mi parte, doctor Zambrano. Lo vamos a dejar en un stand-by, como se dice, el tema laboral, porque no hay un buen ambiente político, aunque es necesario indudablemente el tema laboral. Me refiero a esta nueva ley laboral que el gobierno presentó originalmente, o a la reforma integral de la actual ley. Pero hay algo que hacer, porque debemos de buscar, pues, ser coherentes, ¿no? Porque el Ecuador está sufriendo de estas que son consecuencias, porque siempre hemos hecho las cosas a base de parches, parche aquí, parche acá, pero nunca hemos ido a fondo, a la estructura. No hemos cambiado la estructura, doctor Zambrano. Entonces digo, bueno, hay que esperarnos un poco, pero hay que hacerlo, el tema laboral. Bueno, atendamos prioritariamente al tema tributario. ¿Usted estaría de acuerdo, doctor Zambrano, que esta tabla de contribución, por segunda vez, pues usted recuerda que en el terremoto del 2016 ya contribuimos los ciudadanos, los contribuyentes, permítame la redundancia, ahora sería la segunda vez? Repito, estaría de acuerdo con los $2,000 que los que ganan. El ministro de Economía, el doctor de la Sorbona de París, dijo que primero los que ganan 550 deben de pagar impuestos, luego a 900, luego fue subiendo a 1.200, ahora está en 2.000. Sin embargo, pues en lo personal, nosotros incluso en AER hicimos unas simulaciones y llegamos a la conclusión de que esta contribución parta desde los que ganan $3,000 mensuales. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál es la apreciación del gremio que usted acertadamente dirige, doctor Pablo Zambrano? Miren, el tema laboral sin duda hay que hacer una transformación del país en la normativa laboral. Y esto hay que hacerlo justamente por los tiempos que vivimos. El mundo atraviesa una serie de cambios muy importantes. La propia pandemia nos enseñó que, por ejemplo, mecanismos como el teletrabajo, mecanismos como las jornadas que pueden ser divididas,
mecanismos como no acudir las 8 horas directamente al lugar de trabajo, sino dividir esa jornada, se deben dar, se tienen que dar obligatoriamente por las circunstancias, digamos, propias de la pandemia. Entonces hay que hacer cambios que permitan la incorporación de jóvenes dentro de ese espacio del trabajo formal. Hay datos que salieron el día lunes del INEC, son datos importantes, se ha reducido el desempleo pleno en 2 puntos, y esto creo que es algo importante. Se han incrementado 271,000 personas en el trabajo formal, y esto también creo que es una muy buena noticia, una noticia importante, lo que demuestra la reactivación económica que va avanzando. Pero sí se requiere hacer reformas que, como se menciona, el tema político en la Asamblea va a hacer que esto se demore. Por eso se ha priorizado, el gobierno prioriza entonces el envío de estas normas tributarias. Desde el sector empresarial nuevamente ratificamos nuestro manifiesto en el sentido de que técnicamente consideramos que subir impuestos en una época recesiva es muy difícil, es un sacrificio inmenso que se está pidiendo a los contribuyentes, pero aspiramos nosotros realmente a que esto vaya hacia una política estructural de cambio en la cual el gobierno también tiene que hacer un trabajo muy importante en la reducción de gastos, en la modernización del Estado, por ejemplo, en la mejora de los servicios públicos, en la modernización y tecnificación de los trámites que son tan engorrosos con el Estado. En ese sentido, aspiramos a que haya un programa de reducción de gasto público, de focalización del gasto, de optimización del gasto y sobre todo de austeridad, para que no se vuelva a dar este despilfarro que se ha venido dando en los últimos 10, 12 años con un mayor énfasis en los 2 gobiernos anteriores. En efecto, 7 de la mañana, 27 minutos, mi compañero el licenciado Jorge Alberto Escobar tiene inquietudes para usted también, doctor Zambrano. ¿Cómo le va, doctor? Gracias, economista. Buen día, bienvenido a Contrapunto. Según las cifras que ayer se proporcionaron por parte de algunos gremios de la producción, es que cada día de paralización en el Ecuador cuesta al menos 200 millones de dólares. Hablamos de perjuicios. ¿Cuáles son las consideraciones que ustedes tienen como la Federación Nacional de Cámaras de Industrias luego de esta primera jornada? Digo primera porque la CONAIE anoche informó que hoy van a continuar. Muchísimas gracias, licenciado Escobar, por la pregunta. Yo quiero ratificar ese sentido de que el Ecuador necesita trabajar, no paralizar. Quiero ratificar el criterio de que tenemos que recuperar la economía, recuperar el empleo, bajar las tasas de inseguridad que hay en el Ecuador, mejorar los índices de pobreza y desnutrición infantil. Todo esto que yo acabo de mencionar, la única manera de hacerlo es a través del trabajo tesonero de la unión de los ecuatorianos a favor de grandes causas nacionales. Compartimos la preocupación de que las paralizaciones lo que van a traer es, sin duda, pérdidas para el país. Nadie gana con una paralización. Y en ese sentido, consideramos que la ciudadanía está consciente de esto y no ha plegado a estas paralizaciones de manera general y de manera amplia. Yo quiero hacer un llamado a que las fuerzas sociales, los movimientos políticos, las fuerzas que están en la Asamblea Nacional y que apoyan este tipo de medidas, de hecho, mediten profundamente sobre cuál debe ser el sentido de el país y cuál debe ser el sentido de su accionar. Y ese sentido tiene que ser hacia el trabajo, hacia la generación del empleo, hacia crear normas en la Asamblea Nacional que permitan la incorporación de más personas al empleo formal. Por lo tanto, consideramos que no podemos darnos el lujo de paralizar, no podemos darnos el lujo de retrasar la reactivación económica. Por el contrario, tenemos que trabajar decididamente por el Ecuador. Ahora, en materia tributaria, usted en el primer bloque de esta entrevista señalaba que han hecho una propuesta al Ejecutivo en torno a que el impuesto al patrimonio, esta contribución extraordinaria que se ha planteado en el proyecto de ley, creo, para personas naturales, suba de 500,000 a $1.000.000 el valor a gravar, es decir, de acuerdo al avalúo de ese patrimonio. Pero de manera particular, el presidente lo que ha dicho es que, por el contrario, piensan cargar más la mano en el caso de ese impuesto al patrimonio, de esa contribución extraordinaria, para
las personas jurídicas, para las empresas, que dicho sea de paso, pues ya tenía un primer avalúo o monto a grabarse de $1.000.000. Es decir, ahí la interpretación, y usted lo sabe mejor que yo, es que probablemente se ampliaría esa base del $1.000.000 bajando el monto a grabar. En este caso no se sabe si serían $750.000, $650.000 o los mismos $500.000. ¿Qué apertura han encontrado ustedes sobre esta propuesta que busca subir el monto a grabar de 500.000 a $1.000.000 para el caso de las personas naturales? Mire, también en el caso de las personas jurídicas, nosotros hemos señalado que no se puede sancionar, si cabe el término, el tener activos. Las empresas necesitan tener activos, necesitan justamente un patrimonio para sus operaciones y por eso hemos pedido que más bien se incremente esa base imponible. Se estaba previsto de empresas que tengan patrimonios de $1 millón. Nosotros hemos solicitado que esto se incremente también a $5 millones. Es decir, no solamente hemos hecho la solicitud, hemos abogado por el tema personal, sino sobre todo a nosotros de los gremios de la producción nos interesa que no se grave con más impuestos a las empresas que son el motor de la economía, que son las que generan 9 de cada 10 empleos en el país. Por eso aspiramos a que haya una sensibilidad y a que haya un análisis muy técnico, muy profundo de las autoridades económicas, más aún tomando en cuenta algunos supuestos interesantes que se están dando en el mundo y que benefician al Ecuador. Por ejemplo, el incremento del precio del barril de petróleo. Hay proyecciones, en la semana anterior estaba en $82 el barril del petróleo ecuatoriano y hay proyecciones para que el próximo año se mantenga en precios similares o incluso pudiese haber un incremento del precio. En ese sentido, el Estado entonces recibiría mayores rentas producto de la venta del petróleo porque estaba en un presupuestado mucho más bajo. Aspiramos entonces que las autoridades hagan los cálculos necesarios y sobre todo tengan los razonamientos técnicos para que no se cargue con más impuestos, sobre todo a las empresas y también a las personas naturales que son las que proveen estos capitales para inversión y la inversión a su vez. Planteando que el monto que se establece en principio para gravar a quienes ganen más de $2.000 mensuales se amplíe, es decir, se eleve para que las personas de la población económicamente activa que ganan ese sueldo hoy no sean grabadas. ¿Ustedes también están planteando que de pronto eso suba a 3.000 o 3.500 o solamente han hecho el planteamiento desde el empresariado? Hemos hecho el planteamiento desde el sector empresarial nosotros. ¿Por qué? Porque sin duda representamos justamente a los gremios de la producción, a las empresas productivas. El tema de la renta y sobre todo del impuesto de estas contribuciones para las personas con ingresos de mayores de $2.000, hemos también solicitado y hemos visto que no se eliminen, por ejemplo, los deducibles y que haya esa posibilidad de que se siga exigiendo y pidiendo facturas por parte de la ciudadanía a los proveedores de bienes o de servicios. Esto es algo fundamental porque incrementa la cultura tributaria. Hemos avanzado muchísimo en la cultura tributaria de exigir facturas cuando consumimos, ya sean bienes o servicios, y en ese sentido nos han señalado que están haciendo análisis para ver la manera en la cual puedan existir compensaciones, digamos así, en la conciliación tributaria. En todo caso, aspiramos a que este proyecto de ley pueda ser analizado de una manera sensata en la Asamblea Nacional y que exista una mirada hacia el futuro y a favor de los grandes intereses nacionales para que podamos solucionar ese problema crónico que es el déficit fiscal. Economista. Gracias, doctor Pablo Zambrano, como siempre muy amable con Huancavilca 830M y sus oyentes, ¿no? Que le vaya bien, en cualquier momento volvemos a hablar, a seguir orientando principalmente a nuestros oyentes, a la ciudadanía en general, y en el caso suyo, pues, siempre luchando por el gremio, ¿no? Que le vaya muy bien, un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo, estamos en contacto. Un muy buen día. Chao.